Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente, me da mucho gusto saludarte. Yo soy Olmo Axayaca y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablarte sobre qué es la fruticultura. Pero antes de entrar en el tema, quiero invitarte a que vayas a YouTube y busques mi canal Blog Agricultura, te suscribas y me dejes algún comentario en uno de los videos que estoy subiendo. Se trata principalmente de videos de opinión muy breves en los cuales doy alguna idea general. Obviamente son algunas pruebas que estoy realizando para posteriormente poder crear algunos videos mucho más trabajados. Pero bueno, por algo se empieza, así que ya sabes, ve a YouTube, busca Blog Agricultura y suscríbete a mi canal. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarte sobre qué es la fruticultura. La fruticultura es una actividad económica de suma importancia porque genera una fuente de trabajo para un gran número de personas del medio rural, además de que obviamente nos brinda una buena variedad de alimentos, que además de ser deliciosos, pues proporcionan vitaminas, minerales, carbohidratos y otro tipo de cuestiones indispensables para nuestra salud. De aquí que la necesidad de estudiar la fruticultura pues es elevada para mejorar la producción existente y tratar de generar una producción sustentable de frutos y que al mismo tiempo ayuden a incrementar los empleos que existen en este sector de la horticultura. Como bien sabemos, la horticultura es la parte de la agronomía que incluye cultivos que se explotan en extensiones relativamente pequeñas, es decir, de cultivo muy intensivo, tales como algunos frutales, ornamentales, pero también están medicinales y hortalizas. Entonces, la fruticultura es la rama de la horticultura que estudia las plantas perennes cuyo objetivo principal de explotación lo constituye su fruto o parte de él. Actualmente, los frutales se pueden clasificar de acuerdo a sus requerimientos climáticos, pero también al tipo de fruto. La clasificación de los frutales más aceptada al día de hoy es aquella que se basa en los requerimientos climáticos. Si nos enfocamos en esta clasificación, tenemos frutos de clima tropical, que son frutales perennifolios, es decir, que presentan hojas todo el año, pueden llegar a mostrar daños con temperaturas inferiores a los 10 grados Celsius, dependiendo de la etapa fenológica en la que se encuentren, y también de la duración del frío, obviamente, ¿verdad? Como ejemplos de este tipo de frutales de clima tropical, pues está el aguacate, el mamey, la papaya, el mango, el coco, el cacao, etc. También tenemos a los frutales de clima subtropical, que también son frutales perennifolios, pero que toleran un poco más las bajas temperaturas e incluso llegan a resistir a temperaturas que se encuentran entre los 4 y 8 grados Celsius, obviamente esto por cortos periodos de tiempo. Los frutales de clima subtropical no tienen requerimientos de horas frío para brotar. Existen varios frutales considerados como tropicales que pueden crecer en lugares subtropicales y al contrario, ¿sí? Aunque cada uno de estos cultivos pues tiende a ser más productivo en su clima natural, ¿sí? También existen algunos frutales que pierden las hojas en ciertas regiones, en ciertos ecosistemas o en ciertas épocas del año, como pueden ser, por ejemplo, el caso del tamarindo, el mamey y la ciruela mexicana.
pero no se incluyen dentro de los frutales caducifolios porque pues no crecen en clima templado. Esto nos indica que esta clasificación no es completamente certera y de hecho tiene alguna flexibilidad. Por mencionarte algunos ejemplos de cultivos de clima subtropical, pues están los cítricos, el aguacate, el café, las anonáceas, entre otros. Y en tercer lugar tenemos a los frutales de clima templado. Se trata de frutales que resisten las bajas temperaturas durante una época del año, es decir, pues cuando estamos en la temporada de invierno, y que de hecho requieren estar expuestos durante cierto periodo de tiempo a temperaturas inferiores a los 7.2 grados Celsius, es decir, requieren de horas frío para satisfacer sus requerimientos de frío y poder salir de su reposo. Como ejemplos de frutales de clima templado, pues tenemos muchos, el durazno, el chabacano, cerezo, el capulín, el nogal de Castilla, el manzano, el higo, el tejocote, el peral. A este tipo de cultivos de clima templado también se les llama frutales caducifolios porque pierden las hojas durante el invierno, principalmente pues como un mecanismo de adaptación a condiciones climáticas adversas. La otra clasificación que tenemos de frutales es de acuerdo al tipo de fruto que se desea explotar. Aquí vamos a tener pues una clasificación un poco más incierta, ¿no? Por ejemplo, tenemos los frutales pomáceos o de pepita, que pues, su fruto es un pomo, como el manzano, el peral, el membrillo, el níspero, el tejocote, entre otros. Luego tenemos los frutales de hueso, que pues, su fruto es una drupa, como el durazno, el chabacano, el ciruelo, el capulín, el almendro. También están los cítricos, que son frutos tipo hesperidio, como limón, naranja, toronja, mandarina. También están las frutillas, que pues son aquellos frutos pequeños como fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, la grosella. Tenemos las nueces o los frutos secos que incluyen a los nogales, aunque su fruto no es propiamente una nuez, al pistacho, al almendro, que también se llega a incluir dentro de los frutales de hueso, a la nuez de la India, a la nuez de Brasil, entre otros. Tenemos a las cactáceas, que se refieren a aquellas plantas crasuláceas con hojas modificadas a espinas y que llegan a tener un fruto comestible. Tenemos las anonáceas, que incluye a los frutales del género Annona. Tenemos a las vides, que son los frutales que se incluyen en el género Vitis. Y tenemos a las oleaginosas, que se consideran pues dentro de este grupo aquellas plantas perennes cuyo fruto se puede extraer aceite, como por ejemplo pues el coco y la palma africana. Cabe mencionar que esta clasificación es más arbitraria que la primera, pero se llega a estudiar porque estos términos se mencionan en la literatura especializada en fruticultura a nivel mundial. Entonces, ayuda también de alguna manera a sistematizar un poco más el estudio de los frutales, aunque esta clasificación puede llegar a ser un poco incierta y un poco más compleja de lo que te acabo de mencionar, pues se sigue estudiando porque se sigue mencionando en la literatura de esta manera. Además, existen otras especies, por ejemplo, el hule, la vainilla, la pimienta, que en ocasiones se incluyen dentro del estudio de la fruticultura por sus características de manejo y por ser cultivos perennes. Sin embargo, estas plantas no se consideran frutales también, por lo tanto, a veces quedan fuera de la definición de fruticultura. Bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Como ves, es un tema bastante interesante este del estudio de la fruticultura. Sin duda, poco a poco y con el paso de los episodios voy a comenzar a revisar más temas sobre la fruticultura. Son temas que estoy estudiando, digamos, de forma intensiva porque pues mi formación no se dirigió a este tipo de
a este tipo de especies vegetales. Sin embargo, pues debido a su importancia económica, considero que es importante por lo menos conocer los pormenores en cuanto a la morfología, a los usos y pues a lo que más me gusta a mí, a la nutrición vegetal de este tipo de especies vegetales que son los frutales. Ya sabes que si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o comentario, puedes ir a las notas del episodio, las cuales pues las vas a encontrar en blogagricultura.com/podcast y buscas el episodio número 62 sobre qué es la fruticultura. Pues hasta aquí llegamos con esta semana. Espero que haya sido una gran semana para ti. Disfruta tu fin de semana, aprovéchalo para recargar pilas, para que el lunes nos veamos nuevamente con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.